12. Es un caso, a ver, interesante. Vamos a ver. 12. ¿Cuál es la interpretación correcta de la presencia de IgG para toxoplasma en el suero de un recién nacido, de madre con antecedente de aborto debido a toxoplasmosis en embarazo anterior? Entonces, el escenario es que la madre en el embarazo anterior ha tenido un antecedente de una pérdida, un aborto debido a toxoplasmosis, entendiéndose de que es una toxoplasmosis que la adquirió en el primer trimestre y esto indujo a la pérdida o al aborto, ¿no? Es una infección que la tienes que diferenciar. Es una infección, en este caso, adquirida o aguda, que la tienes que diferenciar de los cuadros de toxoplasmosis que se dan por reactivación en los pacientes con inmunocompromiso o inmunosuprimidos, por ejemplo, el caso de VIH estadio SIDA. Reactivación quiere decir que la infección estuvo en un estado latente y el desarrollo de una respuesta inmunológica inadecuada condiciona de que esta infección latente se vuelva enfermedad o se reactive. Y eso lo vas a ver a lo largo de las enfermedades e inmunocomprometidos, que es un tema que se va a desarrollar. Reactivación. En una gestante no te dan ese dato, probablemente es una infección adquirida, una infección aguda. Recuerda que la toxoplasmosis te da una inmunidad permanente y eso se va a condicionar o evidenciar con la presencia serológica de lo que hemos mencionado, la producción de inmunoglobulinas. Yo tengo una infección, la que tú quieras, la que tú desees, al cabo de una respuesta inicial de la historia natural de la enfermedad, posteriormente en sangre, yo voy a tener la presencia de inmunoglobulinas o anticuerpos contra la infección que me vio que tuve afectación. En este caso, eso lo medimos con inmunoglobulinas. Entonces está claro, la madre tuvo toxoplasmosis. Este es un dato para confundirte sencillamente, ¿no? Antecedente de aborto debido... Bueno, acá el caso es que la madre tuvo toxoplasmosis en el embarazo anterior. Por lo tanto, la madre tiene presencia de inmunoglobulina G. ¿Ya? Si tuvo toxoplasmosis o la infección que tú desees de un embarazo anterior, en este embarazo la madre tiene presencia de inmunoglobulina G, que es justamente la respuesta de memoria, lo que me conlleva a saber que la infección ya no es de este embarazo, es una infección, si quieres, crónica o pasada. Entonces, habíamos dicho cuál es la inmunoglobulina que va a pasar mayoritariamente, o la única inmunoglobulina que tiene paso placentario es de tipo G. Entonces, si yo encuentro en un recién nacido inmunoglobulina G, tranquilo, no pasa nada. Esa inmunoglobulina es por paso placentario. Entonces, no me dice absolutamente nada. Me está diciendo que sencillamente es la presencia placentaria porque la madre tuvo en un embarazo anterior toxoplasmosis. Entonces, ¿cuál es la interpretación correcta de la presencia de inmunoglobulina G para toxoplasma en el suero de un recién nacido, de madre con antecedente de aborto debido a toxoplasmosis en embarazo anterior? ¿Toxoplasmosis congénita? La respuesta es no. ¿Por qué? Toxoplasmosis congénita, aparte del escenario clínico, que es parte de lo que tú vas a leer sobre TORCH, enfermedades congénitas o de recién nacido, tiene característicamente la serología, tendría que tener la presencia de inmunoglobulina de tipo M. Si en el recién nacido tú encuentras inmunoglobulina de tipo M, preocúpate, porque esa no es por paso placentario. Esa inmunoglobulina la está produciendo el propio recién nacido. Por lo tanto, es muy probable que sea una infección aguda. ¿Sí? Paso trasplacentario de anticuerpos maternos, esa es la respuesta.
Eso es sencillamente el análisis. Es paso transplacentario de anticuerpos. Toxoplasmosis intraútero, lo mismo que la clave A. Error de laboratorio, bueno. Toxoplasmosis aguda posparto, este concepto no existe, ¿no? Entonces, la respuesta es paso transplacentario de anticuerpos maternos. ¿Se entiende, doctores? ¿Sí? ¿Sí? ¿Dudas? ¿O está sencillo? ¿Sí? Entonces no te olvides. Todo lo anterior, sencillamente, tienes que recordar la inmunoglobulina paso placentario solo de tipo G. Solo de tipo G. O si quieres, es la que vas a encontrar en mayor concentración en el recién nacido. Este escenario es un gran problema, porque condiciona alarmas no solamente del médico tratante, sea un médico general, un neonatólogo, un pediatra, pero principalmente de la familia. Que obviamente, si tú le condicionas el contexto de que tiene una toxoplasmosis, entonces va a haber preocupación. Y no solamente nos trae problemas en toxoplasmosis, nos trae problemas en infección por VIH en recién nacidos, que algunos colegas siguen evidenciando o siguen pidiendo ELISAs para el recién nacido, y vamos a ver, no tiene ninguna utilidad. Entonces, respuesta B. 13. Gestante, 7 semanas, primer trimestre, que hace 48 horas tuvo contacto con un enfermo de rubiola. La mujer posee anticuerpos antirrubiola de tipo IgG en 1/128 de ilusiones. ¿Qué actitud se debe tomar? El raciocinio es similar al caso anterior. Es algo similar al caso anterior. En otras palabras, si yo tengo presencia de inmunoglobulina G contra cualquier infección, quiere decir o que me han vacunado, quiere decir o que he tenido la infección y probablemente yo estoy protegido. ¿Sí? Eso nos pasa para cualquier infección. Entonces, ese es el escenario. Es una gestante, primer trimestre, mira, 48 horas, tiene contacto con un enfermo de rubiola, que sabes que es una enfermedad temible en la gestación por la condición clínica asociada a rubiola congénita, con un pronóstico pobre por las secuelas neurológicas o auditivas que puede condicionar. Pero, ¿qué sucede? La gestante posee anticuerpos antirrubiola. ¿De qué tipo? De IgG. Entonces ha tenido una exposición previa. Ha tenido una exposición previa y ya desarrolló una respuesta de anticuerpos de tipo IgG. ¿Qué actitud se debe tomar? A. Tranquilizar a la madre. La afectación embrionaria es prácticamente nula. ¿Sí? Claro, porque ya tiene protección. Por lo tanto, de lo anterior y de lo anterior y de lo anterior, recuerda que esa inmunoglobulina también va a pasar al recién nacido o, en este caso, a el producto, y por lo tanto va a tener también una acción protectora. Entonces, tranquilizar a la madre, la afectación embrionaria es prácticamente nula. B, esa es la respuesta, pero veamos. Repetir la determinación de anticuerpos a los 15 a 20 días y obrar en consecuencia. Este concepto, repetir la determinación de anticuerpos a los 15 a 20 días, es lo que también lo puedes encontrar con el término de titulación. ¿Qué quiere decir? Pero se emplea principalmente para IgM. ¿Qué yo condiciono? Si yo tengo la sospecha de que la infección es aguda, en general, cualquier infección, la que tú quieras, por ejemplo, fiebre tifoidea. Si yo tengo una afectación por fiebre tifoidea y me encuentran una serología, recuerda que ya no usamos, ya olvídense de aglutinaciones, condicionando por inmunoglobulinas de tipo M, yo espero que la concentración, si realmente es la infección, en este caso por fiebre entérica como ejemplo, que al cabo de, en promedio, 15 a 20 días, la concentración aumente. Esa concentración de mi basal a una muestra pareada de aumentos en los títulos, eso se llama titulación. Y eso me va a establecer de que sí, probablemente la infección es de tipo agudo, para diferenciarlo de exposiciones previas, porque hay enfermedades
donde clásicamente nos han dicho de que la inmunoglobulina M es infección aguda y la inmunoglobulina G es infección crónica, pero hay enfermedades en que la inmunoglobulina M puede permanecer por muchos meses, por ejemplo, hepatitis B. Entonces, para diferenciar esos conceptos es que podemos hacer titulación. C. Vacunar inmediatamente a la mujer. Recuerda también el tema con rubiola. Vamos a verlo cuando veamos vacunas vivas atenuadas. Hay contraindicaciones. Y tú bien recuerdas, en las campañas que han existido en nuestro país, una de las contraindicaciones justamente era gestantes. D. Inyectarle gamma-globulina hiperinmune. La respuesta, como la anterior, también en este caso es inmunidad pasiva, pero la paciente o la gestante ya ha tenido exposición previa. Entonces, no va a servir en lo absoluto. E. Plantear soluciones, incluido el aborto, para que la madre decida. Inadecuado, ¿no? El contexto es tranquilizar a la madre, la afectación embrionaria es prácticamente nula. Respuesta A. Entonces, no te olvides, te pueden sorprender o, de alguna otra forma, los casos descritos, siempre que tengan presencia de inmunoglobulina G, ha existido una exposición previa. Por lo tanto, hay que tranquilizarnos y lo que hay que condicionar es que probablemente esta inmunoglobulina también pase al recién nacido o al producto y va a ser la que encontremos en mayor concentración. Entonces, todo lo anterior también se correlaciona con algunos conceptos que ya hemos mencionado, pero que vamos a fijar o profundizar. Antígenos, idiotipos y epítopos. Acá los términos, bueno, algunos conceptos vas a tener que memorizarlos, pero son bastante sencillos. Ya tú sabes lo que es un antígeno, ¿no? Es una molécula que al ser introducida en un individuo desencadena una respuesta inmune frente a ella. Por ejemplo, todas las noxas virales, bacterianas, parasitarias que conocemos. Este antígeno va a tener una región especial que se denomina epítopo. Epítopo es una región de un antígeno donde se une el anticuerpo. Lo importante es que un antígeno puede tener varios o distintos epítopos. Entonces, antígeno va a tener unos lugares específicos o especiales donde se une este anticuerpo. Ese lugar específico se denomina epítopo. Actenos son sustancias incapaces de estimular por sí solas la producción de anticuerpos. O sea, no es en sí un antígeno. Por sí solo no es un antígeno. Pero cuando están unidas a proteínas, pueden tener una acción de activar la respuesta inmunológica. Actenos, por ejemplo, son algunos tipos de fármacos que actúan, ¿ya?, en pacientes con características que condicionan reacciones adversas medicamentosas, pueden unirse a proteínas específicas y actuar como un antígeno. Un ejemplo clásico es la hidralazina o hidralazina, ¿no? Y así tenemos diversos fármacos que pueden ser reaccionarios con determinadas proteínas a actuar como antígenos. Idiotipo es la zona de la inmunoglobulina que determina su actividad anticuerpo. Habíamos visto en una inmunoglobulina clásica de constitución tetramérica existe una fracción variable, la porción distal que se va a unir al antígeno. Eso propiamente dicho es un idiotipo. Vas a verlo en grafiquito o en las preguntas para entenderlo mejor. 14. Un acteno es una sustancia que capaz de estimular la producción de anticuerpos sin participación de linfocitos dependientes del timo. No, recuerda que un acteno es una molécula que no tiene una acción por sí sola de activar la producción de anticuerpos, pero sí cuando se une a determinado tipo de proteínas. B. Capaz de estimular la producción de anticuerpos, pero incapaz de unirse a ellos. Si bien es cierto, podrías tomarlo como clave correcta. Vamos a ver si hay alguna clave mejor.
C. Capaz de unirse a los anticuerpos, pero incapaz de estimular su producción. D. Capaz de unirse a los anticuerpos y de estimular su producción. Y E. Capaz de estimular la producción de anticuerpos, pero incapaz de inducir tolerancia. Respuesta C. Es capaz de unirse a los anticuerpos, pero incapaz de, por sí solas, estimular su producción. Para eso requiere proteínas específicas. Ejemplos de actenos, cuando traen de fármacos, algunos tipos de fármacos. Así. En relación a lo mismo, pero de alguna otra forma, con otro tipo de claves. Mira, un acteno es una molécula que tiene que unirse, tiene que fijarse a algo. Un acteno es una molécula que, unida covalentemente a una proteína, es capaz de provocar una respuesta inmune. Ese concepto está mejor. Unida covalentemente a una proteína, es capaz de provocar una respuesta inmune. O de alguna otra forma tienes que tú diferenciar que un acteno no es lo mismo que un antígeno. Que puede actuar como antígeno, sí, pero necesita unirse covalentemente a determinados tipos de proteínas. Respuesta B. En gráfico, lo que habíamos mencionado, tú ya conoces las inmunoglobulinas de constitución, en este caso, un tetrámero, 2 cadenas pesadas, 2 cadenas ligeras. Habíamos dicho que existe una fracción que tiene activación, tiene respuesta para generar la determinación antigénica. El antígeno va a tener sitios específicos para la unión de estos anticuerpos. Esos sitios específicos son los epítopos. Entonces, un antígeno puede tener varios o muchos epítopos. El lugar donde se une, propiamente dicho, al anticuerpo. Una fracción constante y una fracción variable. Recuerda, la fracción constante, activación del complemento, la fracción variable, respuesta antígeno-anticuerpo. 16. La región del antígeno mediante el cual se une el anticuerpo se denomina, más sencillo, ¿no? Epítopo. ¿Qué es un epítopo? 17. Solo tratan de confundirte con algún tipo de palabras. Un epítopo es cada uno de los determinantes antigénicos de un antígeno. Te lo podrían preguntar de esa forma. O es el lugar donde se une el antígeno al anticuerpo. Respuesta B. Un epítopo, cada uno de los determinantes antigénicos de un antígeno. Respuesta B. Células del sistema inmune. Ya hablando de diferenciación celular. Ya hemos visto todos los escenarios. Ya has conocido inclusive algunos aspectos básicos anatomofuncionales. Entonces ya sabes sobre lo siguiente. Linfocitos. Hemos visto que son células que responden con una acción específica. Son parte de la respuesta con especialización o con memoria. La respuesta de tipo no adaptativo, con especificidad y memoria frente al estímulo antigénico. Lo diferenciamos en linfocitos del tipo B, de T y los natural killer. ¿Cómo se renuevan? Mira, 10 a la 9 linfocitos por día. Diariamente se renuevan al 2% de los linfocitos. Hayamos visto también el porcentaje de lo que en relación a linfocitos de tipo T, que estaban a nivel de sangre en un 70 a un 75%. Funciones. Linfocitos T nuevamente se desarrollan en el timo. Y esto es importante. Poseen este receptor. El receptor de células T, que hayamos dicho, dependiendo del tipo, van a tener características especiales. Para helper, por ejemplo, CD4, para citotóxico, CD8. Entonces, van a presentar una funcionalidad heterogénica, van a conllevar la proliferación, la activación, los T reguladores, T colaboradores, T citotóxicos. Están sujetos a la restricción histocompatible. Y este es un concepto que hay que explicarlo porque es importante. Estamos hablando de linfocitos de tipo T. Habíamos dicho que el linfocito de tipo T actúa previo a la presentación de el antígeno
mediante una célula presentadora de antígeno. Entonces, esta acción se tiene que también llevar a cabo mediante el reconocimiento de los antígenos que forman complejo con las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, o HLA, que tú recuerdas es de dos tipos, tipo 1 y tipo 2. La que está en relación a presentación de antígenos es la del complejo de histocompatibilidad tipo 2. Tipo 2. Vamos a verlo en un gráfico. Entonces, nuevamente, linfocitos de tipo T, cada una de las acciones en relación a si son reguladores, si son colaboradores o citotóxicos. Los receptores importantes, nuevamente, helper CD4, citotóxico CD8. CD8. B. Células especializadas en que van a producir anticuerpos. Una vez maduros se expresan en el receptor de la célula B, que consiste en inmunoglobulinas de membrana asociadas a otras moléculas. Ya hemos visto los diferentes tipos. Por último, los NK. Los NK que van a expresar un marcador importante, el CD56. ¿Ya? Entonces, NK, CD56. Recuerda que estos actúan en forma inicial en la respuesta a primaria, al igual que lo que sucede con los polimorfonucleares, como la activación del complemento, como lisocimas, como interferones. Son inespecíficas y responden desde el primer momento. Muy importante en los primeros momentos de una infección vírica, por ejemplo, cuando todavía no se ha producido la respuesta de memoria o especializada. Los NK. Bueno, esto es el gráfico de cada una de las funciones de lo que hemos descrito, ¿no? Entonces vamos a ir avanzando por efectos del tiempo, ¿ya? Entonces vamos a correlacionar lo anterior con esta pregunta recién dado, creo que es 2004 o 2005. Veamos, correlacionar. A ver, entonces habíamos visto linfocitos de tipo T, citotóxicos, linfocitos de tipo T, supresores, linfocitos de tipo T, colaboradores, linfocitos de tipo B, que principalmente producen anticuerpos. Entonces veamos. 1. Tolerancia a antígenos. Tolerancia a antígenos. Cuando hablamos de tolerancia a antígenos, lo que nos están preguntando es cuáles son los linfocitos que tienen una función de equilibrio, de que la infección no se vuelva enfermedad o que la infección quede en un estado latente o quede suprimida. Entonces, por lo tanto, cuando nos hablan de tolerancia, nos están refiriendo a que esta acción se lleva a cabo por la acción de los linfocitos T supresores. 1C. 2. Receptor CD4. Habíamos mencionado que los que expresan receptor CD4 son los helper o colaboradores. 2A. Destruyen células neoplásicas. Células neoplásicas, no solo neoplásicas, sino también noxas. Actúan en forma inicial, son los linfocitos natural killer o NK. Producción de anticuerpos, linfocitos de tipo B o células plasmáticas diferenciadas. 4D. Respuesta A, ¿no? Respuesta A. 1C, tolerancia a antígenos, linfocitos T supresores. 2A, receptor CD4, linfocitos T colaboradores. 3B, destruyen células neoplásicas. Una de sus funciones es la de los NK. Y 4D, producción de anticuerpos, linfocitos B o células plasmáticas diferenciadas. Respuesta A. Entonces ya hemos mencionado células presentadoras de antígenos, y para que el concepto quede más claro, vamos a mencionar algunos conceptos importantes, ¿no? Este es lo que ustedes tienen que recordar. Es eso, la célula presentadora de antígeno, que por lo general es un macrófago, que dependiendo del lugar donde actúe van a adquirir nombres especiales. Presenta este antígeno ¿a quién? Principalmente al que tiene una acción específica, sea supresora, sea citolítica, que viene a ser el linfocito de tipo T. Entonces, vamos a ver qué son las células presentadoras de antígenos. Grupo de células cuya función es la de captar mediante fagocitosis, procesar y
presentar antígenos. El procesar va a condicionar a que exista una degradación o que exista una acción que conlleve a que este antígeno o parte de este antígeno sea presentado a la membrana externa. Entonces capta, procesa y presenta antígenos sobre sus membranas. ¿Para qué? Para que sean reconocidos en especial por los linfocitos de tipo T. Pero esto es bien sencillo. De alguna otra forma podría complicarse, porque para que esto suceda tiene que interaccionar con un actor principal, que es el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2 o clase 2. Vamos a avanzar un gráfico para poder relacionar lo anterior. Entonces, esa es una célula presentadora de antígeno. Hemos dicho que puede ser un macrófago principalmente, va a captar y va a presentar en su membrana externa a un antígeno o parte de eso. Para que esto se conlleve, tiene que interaccionar con el complejo mayor de histocompatibilidad o clase 2. Esa es la acción específica. Actúa o interacciona con las células presentadoras de antígeno. ¿A quién presentan? A el linfocito de tipo T. Ese es, en resumidas cuentas, lo más importante. Entonces, volvemos, captan el antígeno, van a procesar el antígeno, tiene acción el complejo de histocompatibilidad de clase 2, a quién los presentan o quién los reconocen, al linfocito de tipo T. Todo esto es la respuesta inmunológica especializada o con memoria o selectiva. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué tipo de células? A nivel sangre, monocitos. En tejidos se diferencian en macrófagos, también células dendríticas e importante, los linfocitos B. Entonces, linfocitos B, su principal función es producir anticuerpos. Eso lo tienes claro. Pero también pueden actuar como células presentadoras de antígenos. Y de ahí los diversos macrófagos que tienen nombres en función al tejido, ¿no? Células de Kupffer a nivel hepático, osteoclastos, el sistema óseo, microglia, sistema nervioso central. Presentan antígenos de origen externo a través de ¿qué? De el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2. Entonces, nuevamente, este gráfico es valioso, ¿no? Mira, la célula presentadora de antígeno, que puede ser monocito, macrófago, osteoclasto, microglia, célula de Kupffer, dendríticas, o también linfocitos de tipo B, presentan mediante complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2 el antígeno a la célula de tipo, linfocito de tipo T. Linfocito de tipo T. 19. La presentación del antígeno al sistema inmune es realizada en primer lugar por la siguiente célula. La presentación del antígeno al sistema inmune es realizada en primer lugar por la siguiente célula. O sea, es una célula presentadora de antígeno, ¿no? Que va a captar, procesar y va a presentar en su membrana externa al antígeno. Va a captar, procesar y presentar en su membrana externa al antígeno. Esta célula presentadora de antígeno principalmente son los macrófagos. Son los que tienen la función principal de ser las células presentadoras de antígenos, que no son las únicas, eso es correcto, pero acá te dice que en relación a las claves, ¿no? La presentación del antígeno al sistema inmune, salud, es realizada en primer lugar por la siguiente célula. Respuesta de macrófago, que es a nivel tisular. Recuerda que cuando hablamos a nivel sanguíneo nos referimos a monocitos. 20. ¿Qué tipo celular de entre los siguientes no está considerado como una célula presentadora de antígenos? Entonces habíamos mencionado que las células presentadoras de antígenos principalmente son monocitos macrófagos, ¿no? O sus nombres propios en cada tejido. También linfocitos B no es su principal función, pero puede actuar como célula presentadora de antígenos, y también células dendríticas. Linfocitos T, al contrario, a él le presentan
A él no actúa como una célula presentadora de antígeno. Presentan al linfocito T para que se active la respuesta de tipo celular. Entonces, respuesta C. Linfocitos T no está considerado como una célula presentadora de antígenos.